El partido Chile Primero confirmó al militante de la democracia cristiana Tomás Jocelyn Holt como su candidato presidencial. Tras la nominación, se espera que el exdiputado renuncie a su militancia para asumir una representación más amplia fuera de la concertación. Eso es lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, pero queremos conversar sobre este tema y nos acompaña acá en CNN Chile el candidato presidencial de Chile Primero, Tomás Jocelyn Holt. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Candidato. ¿Ven? Así es. Oficialmente ya, ¿no? Esa es la idea. Esto es una candidatura que se declara efectivamente que despeja. Es la primera candidatura que despeja que va a estar en la papeleta del voto en diciembre del 2013. Eso es algo que no se había hecho hasta ahora. Todos los demás candidatos están sujetos a unas condiciones primarias. En este caso no. Y básicamente porque se parte del deseo de que en Chile hay que ampliar la oferta. Y hay que llegar y llevar a los chilenos a dejar de ser rehenes de dos alianzas políticas que quieren monopolizarle las opciones y la diversidad que un poco está reflejando la opinión en Chile. Ahora, de esto surge automáticamente la pregunta pero ¿por qué no la DC? No lo anuncia usted y sí un partido externo. Ahora, porque incluso se habla de que hay partidos como la Democracia Cristiana o el PPD que anuncian a Michelle Bachelet, en fin. Es una discusión que se está dando. O sea, a mí lo que me llama la atención es de que Aldo Cornejo efectivamente proclama a Ricardo Lagos Weber como su plan B. Jorge Burgos proclama a Andrés Velasco, que no es democrático. Dos diputados como Roberto León y Gabriel Silver convocan a apoyar a Michelle Bachelet. Y yo tengo que acomplejarme porque un partido llega y proclama un demócrata cristiano. O sea, seamos sinceros, efectivamente, es como absurdo, es un buen chiste, por así decirlo. Aquí, en este momento, la directiva actual de la democracia cristiana está llevando todo a no tener candidato presidencial, en el fondo, a diciembre del 2013. Están construyendo una primaria que van a perder y están tratando de alguna manera de llegar y un poco recoger los platos rotos, eventualmente una situación que está, en este momento, yo diría que se les va a descolgar mucha gente, por así decirlo. O sea, en Chile va a haber una elección presidencial a primera vuelta entre 5 o 7 candidatos. ¿Quién sabe algo de candidatura y de campaña es el expresidente Eduardo Frei, de su partido, que quiero que lo escuchemos, porque hizo declaraciones hoy en la mañana respecto a este tema. Los invito también a que veamos estas declaraciones de Eduardo Frei. Hay que respetar más la política, hay que mantener ciertas formalidades, mantener ciertos ritos. El país lo exige. No podemos chacrear la política, no podemos chacrear el cargo presidente de la República. Miren lo que ha pasado esta semana con todas las noticias de lo que pasó en el Cerro Castillo con el hermano presidente. Esas cuestiones dan vergüenza. Entonces hay muchas cosas en política que dan vergüenza. Hagamos las cosas bien hechas. Esto a raíz de su candidatura, respondió también un poco todo esto. O sea, aquí ¿Da vergüenza chacrear un poco con la candidatura? No voy a contestar esa pregunta. Lo que cada cual verá como lo quiera llegar y opinar. Lo que aquí, efectivamente, la ley indica eventualmente un mecanismo para llegar y presentar candidaturas presidenciales. Y en este caso lo que se va a hacer eventualmente es recolectar firmas por todo Chile eventualmente para llegar y justamente permitirle a los chilenos poder tener más opciones. Y yo diría que al hacerlo con 2 años de anticipación eventualmente es un esfuerzo que va a tener buen destino. O sea, se está despejando de que va a haber una opción adentro de la papeleta al 2013. Yo creo que eso hay que llegar a entenderlo. En Chile hay un complejo usar la primera vuelta, a pesar de que está el 100% del padrón electoral, votan todos los chilenos, las personas activas y pasivas, por así decirlo. Y hay algunos que quieren llevar eventualmente, que a pesar de que vamos a incrementar a 5,5 millones de chilenos, quieren que esos 5 millones y medio de chilenos adicionales, 70% de incremento del padrón electoral, ojalá no les demos tantas atribuciones, ojalá que estas candidaturas las definamos en primaria, que solamente participen el 10% del padrón. ¿Hasta qué punto hay un derecho del 10% del padrón electoral de decirle a los chilenos qué alternativas no van a la elección definitiva en primera vuelta en diciembre? Es un abuso. ¿Pero usted ve complejo un escenario de campaña presidencial quizás con su ex compañero o militante de la democracia cristiana, si es que usted renuncia a la democracia cristiana, no apoyando su candidatura o teniendo declaraciones como la que hemos escuchado o hemos visto durante las últimas horas? O sea, esto ocurrió exactamente igual el 2009 con Marco Enrique Minami. Y miren lo que ocurrió. Yo estoy convencido que lo que vamos a tener aquí el 2012, este año, eventualmente van a ningunear esta candidatura, la van a agredir, la van a descalificar, van a haber presiones. Por eso las firmas van a ser indispensables. Y yo creo que
lo que hay que llegar a entender es que hay una realidad que se está produciendo y esa realidad eventualmente hay que entenderla como tal, en vez de llegar y denostarla, considerarla una tragedia. La dispersión política en Chile hoy día no se va a resolver considerándola una tragedia, hay que considerarla una oportunidad política para generar una nueva legitimidad, un nuevo mix y una otra manera de llegar y construir eventualmente una mayoría en el país. Mira, hoy día hay gente que votó por Piñera que está insatisfecha con él, pero que no quiere devolver la concertación. Hay gente que ha sido de la concertación que está insatisfecha con la concertación, pero que no quiere ir a apoyar al gobierno. Tú tienes hoy día lo que denominaríamos la sub-35. Las personas nacidas entre los 80 y los 90, por así decirlo. Que no son pocos, ¿eh? O sea, ese es el incremento del 70% del padrón que vas a tener en esta elección. ¿Eh? Y en la práctica, esas personas tienen una edad determinada, una forma distinta de ver las cosas, eventualmente que quieren llegar y ver las cosas distintas. Hay una diáspora liberal de personas que se identifican como tal, pero que no les gusta donde están. O sea, del mismo modo que Ricardo Lagos en los 80 identificó bien que iba a haber una parte de la izquierda que no iba a querer volver a militar a partidos tradicionales y formó el PPD en esa oportunidad. Hoy día hay que hacer una especie de PPD liberal. Eso es lo que hay que hacer en Chile hoy día. Porque Renovación Nacional no cumple ese rol. No recoge efectivamente ese espacio. Hay que llegar y darle un espacio político eventualmente para poder llegar y expresión política a personas que puedan llegar y tener identidad ahí. Yo diría que, además, en mi cultura política, en la democracia cristiana hasta ahora, eventualmente, hay una experiencia en que ha sido exitosa esa relación. Cataluña, Convergencia y Unión, una alianza entre demócratas cristianos y liberales, moderados, con una cultura política demócrata cristiana muy fuerte, eventualmente, que ha sido exitosa en el nacionalismo catalán. Y que además tiene un líder político como Duran y Lleida, eventualmente, que todos nosotros lo tomamos como una especie de ícono político. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir en esto es que a mí me ha ayudado mucho ver esto a veces viajando eventualmente y entendiendo eventualmente cómo se está diviniendo eventualmente la política, no solamente chilena, sino que lo que está ocurriendo en muchos otros países de la región. La elección peruana última, que todo el mundo se escandalizaba, que finalmente termina entre una segunda vuelta, en una disputa entre la hija de Fujimori y de Ollanta, que todas las élites profesionales la encontraban una tragedia, pero finalmente se alinearon y ocurrió y ahí está Perú, ahí está funcionando una democracia. A ver, usted hasta ahora es militante de la democracia cristiana y le quiero hacer una pregunta directamente referente a este partido. Vemos una posible alianza, no alianza, un pacto DC-RN. Te estaba hablando recién de que ha funcionado la DC con liberales en otras partes del mundo. Pero aquí no son liberales. Pero en general, estamos hablando ahora también y hemos escuchado este último tiempo de una DC dentro de una concertación que hace un pacto con el Partido Comunista. Para usted, ¿qué significa la DC en este momento? O sea, yo creo que la DC está muy mal manejada y está capitulando un rol político en Chile en un momento en que se va a producir un cambio sustantivo del electorado del país, no se va a volver a producir en estas dimensiones nunca más en la historia de Chile. Esto pareció lo que ocurrió en el 87 cuando reinscribimos los chilenos en los registros electorales. O sea, creer de que la DC chilena puede llegar y ser tan ambivalente como lo está haciendo en este instante es creer de que todo el mundo la va a entender. O sea, en el tema del acuerdo de Renovación Nacional con la DC en el documento que firmaron recién. O sea, yo suscribo el documento, pero perdónenme, traigan el proyecto y vótenlo. Pero todos sabemos que no va a haber un proyecto sobre cambio del sistema electoral ni tampoco sobre el tema eventualmente un semipresidencialismo, porque en el fondo las dos alianzas no lo permiten eventualmente y el gobierno está dominado eventualmente por una fronda de los sectores más conservadores de efectivamente sus apoyos, que lo va a impedir porque le contamina el día a día de su gestión pública eventualmente. Entonces, ¿hasta qué punto este papel es sincero, por así decirlo? Es simplemente para llegar y dar una imagen de entendimiento entre dos colectividades cuyas directivas están muy debilitadas en este instante. O sea, no hay una sensación de que efectivamente eso se va a traducir en un proyecto efectivo. Ojalá que lo fuera, pero veámoslo, tráiganlo y voten. Además, que Carlos Larraín explique por qué 2 semanas atrás él había sostenido todo lo contrario, que no había una prioridad en el cambio del sistema electoral eventualmente frente al gobierno y ahora dice que sí. Entonces, ahora, quiero aportar un poco a la conversación respecto a su candidatura, porque tenemos ahora, delante escuchamos una declaración de Eduardo Frei, pero queremos escuchar la siguiente, que es parte de la misma entrevista que dio hoy día. Bueno, mire, tendría que usar una expresión un poquito grosera, que no lo voy a hacer. Aquí cada uno se proclama lo que quiera. Pero, ¿candidato a quién? ¿Con qué respaldo? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué historial? En fin, esta cuestión a la política hay que respetarla más. Hay que respetar más la política. Hay que mantener ciertas formalidades, mantener ciertos ritos. El país lo exige. ¿Usted se siente irrespetuoso de la política o no? O sea, me he dedicado a ella 28 años, entonces la verdad las cosas es que... O sea, la verdad,
es de que aquí vamos a tener un conjunto de personas que van a escandalizarse y van a actuar o decir o tratar de mirar en menos eventualmente lo que está ocurriendo. Lo importante es entender que esto va a ocurrir igual, se escandalicen o no. Lo importante es entender de que hay una nueva mirada de cómo está ocurriendo la política chilena, que está llevando a estas dos alianzas políticas hoy día a no representar más del 35% del electorado. O sea, date cuenta que los 4 electorados que yo te mencioné hace un minuto atrás representan el 70% del electorado chileno. O sea, los partidos tradicionales no están recogiendo. Es imposible. Yo no veo cómo tú puedes generar una nueva legitimidad en Chile, un nuevo mix, una nueva mayoría desde esas alianzas políticas. Al contrario, te vas a encontrar con que no las representan, se quedan solas, se quedan marcando ocupadas. Si el problema no lo tengo yo, lo tienen las dos alianzas políticas en este instante que se le están como produciendo una sangría de gente por el lado porque en el fondo no han previsto el impacto de este cambio. Solo para cerrar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿le hace bien a la Semana de Democracia Cristiana a su juicio? No, yo no voy a caer en su error. No, ¿y sabes por qué? Porque no me parece eventualmente. A mí me corresponde eventualmente trabajar no el Chile del pasado. A mí me corresponde en este instante eventualmente llegar y proponer una plataforma para lo que se refiere efectivamente al Chile futuro. Es que estas dos alianzas están muy marcadas por el Chile del pasado. Tienen que ver con odios pasados. No está la agenda eventualmente de los temas del 2030 en Chile, no están los temas eventualmente de lo que es el devenir, eventualmente de lo que vienen los temas de emergencia. No existe ninguna preocupación por ella. Fíjate que ninguno de los 6 temas del 2011, ninguno de los temas del 2011 han sido resueltos por las alianzas políticas. ¿Cuáles son? El tema ambiental, Barrancones y Hidroaicén, el tema de las minorías sexuales, el ABP, el tema educacional el año pasado eventualmente, tampoco efectivamente la reforma tributaria, tampoco la reforma efectivamente política, que hoy día requiere de un acuerdo de 2 partidos que no están en la misma alianza. Tampoco eventualmente el tema de la ley antidiscriminación. 6 temas, todos los 6 temas clave no han sido resueltos en el ámbito eventualmente de las dos alianzas políticas. Son inútiles para ellas. Son inútiles para generar una mayoría que le dé sustento al gobierno, son inútiles para generar efectivamente una oposición eficaz. Hoy día la concertación se ha convertido actualmente en una especie de oficina de parte para distribuir cupos y pactos por omisión. Un día negocia con el gobierno, otro día no va a conversar con el gobierno, otro día le entregan efectivamente al PC comunas enteras para que haga lo que quieran. En algunas partes hace primaria, en otras partes no hace primaria. Eso no es consistente. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que terminar. Muy amable. Listo, nosotros de esta forma vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias.